quiero invitarle a buscar en su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer, hermano, el capítulo 2, verso, ahí en pantalla tenemos del 1 al 11. Amén. Filipenses capítulo 2, verso del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amada iglesia, hoy, como decía, vamos a continuar con el tema de la encarnación de Jesucristo, esta doctrina que es tan importante. Y antes de ir a los detalles, hermano, de lo que vamos a estar mirando esta noche, quiero que mires ahí, hermano, quiero llamar la atención de ustedes a dos versículos. Al versículo 7 y al versículo 8. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Cuando el versículo 7, hermano, usted lee el versículo 7, ¿de qué usted cree que el versículo 7 está hablando? ¿De qué momento en la vida de Cristo está hablando este versículo? ¿En qué momento Él se despojó a sí mismo? A ver. O sea, se hizo hombre, o sea, al momento de que Él nació. De la encarnación, ¿verdad? La razón por la cual quiero llamar a la atención de ustedes a esto es porque el verso dice, sino que se despojó a sí mismo, y ahí el verso, hermano, te explica en qué consiste ese despojo. ¿En qué consistió el despojo del que habla el texto? Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Y por qué quiero enfatizar esto, hermano? Porque como vamos a estar mirando hoy, hermano, cuando Cristo encarnó, cuando Jesús encarnó y nació, Jesús no dejó de ser Dios. Cristo nunca ha dejado de ser Dios. Y en la encarnación, cuando Pablo dice, se despojó a sí mismo, la idea que nosotros tenemos, o cuando leemos este texto, hermano, que si yo le digo a usted, yo me despojé de todos los bienes que tenía, ¿qué es lo que usted está entendiendo? Los vendió. Que los vendió porque ya y me deshice de todos esos bienes, ¿verdad? Pero ese no es el sentido en el que el texto dice que Cristo se despojó a sí mismo. Él no se despojó, no abandonó su divinidad. O en otras palabras, la encarnación, hermano, no fue el abandono de Cristo de su divinidad. Él no se quitó la ropa de Dios, sino que la humillación de Cristo, hermano, el despojo de Cristo, ¿cómo? Hacerse hombre no fue una sustracción de su divinidad, sino que fue una adición a la segunda persona de la Trinidad, porque Él
tomó un cuerpo, se hizo semejante a los hombres. Y esto es muy, muy importante, hermano, porque Cristo no es, es importante que lo tengamos en cuenta, porque Cristo nunca dejó de ser Dios. Y aún, hermano, y esto se ve, hay mucha evidencia de esto. Por ejemplo, en la Escritura, usted nunca no recuerda, hermano, en una ocasión, en el Evangelio de Juan, si mal no recuerdo, que Cristo dice Juan, y él no tenía necesidad de que le dijeran lo que había en el hombre, porque él sabía lo que hay en el corazón de los hombres. Y él, hermano, eso es una evidencia de ¿qué? De su deidad. Es un atributo, la omnisciencia es un atributo divino. Y también, hermano, en otro pasaje de la Escritura, cuando él se encuentra con Natanael. ¿Cuánto han leído ese pasaje? ¿Qué le dijo Cristo a Natanael? Porque me ha visto, ¿crees? Sí, pero Jesús le dijo algo. Dijo, cuando estabas, ¿a dónde? Bajo la higuera, yo te vi. Y eso, hermano, es una evidencia de que de la omnisciencia, hermano, de Cristo, como Dios. ¿Verdad? Él, hermano, la encarnación, lo que fue más bien, fue una adición, hermano, porque Él tomó para sí nuestra humanidad. Y en el verso 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 8 continúa ampliando en el concepto de la humillación. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? No solamente que Él se hizo hombre, se vistió de humanidad, sino que también se humilló en el sentido, hermano, de que siendo Él Dios soberano, Él se hizo, ¿qué cosa? Mira el texto, ¿qué se hizo Cristo? Obediente. Se hizo obediente. No solamente al Padre, sino a María y a José también. ¿Verdad? Y en eso consistió la humillación de Cristo. Y una vez más, esto es súper importante para los niños que están aquí hoy. Porque Cristo fue obediente a María y a José. Él obedeció a María y a José lo obedeció perfectamente. Y eso es importante para ustedes. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando ustedes no pueden obedecer, ustedes pueden venir a Cristo. Y en Cristo ustedes pueden ser fortalecidos para obedecer a mamá y a papá. Porque Cristo fue un niño como ustedes. ¿Sí está claro eso, Josué? ¿Lo entendiste? Very good. ¿Sí entendieron todos, hermanos? O sea, solamente quería enfatizar estas dos verdades porque nos van a ayudar en lo que vamos a estar mirando en la tarde de hoy. Okay, nosotros vimos, hermano. No, también eso de referente, creo yo, también, o sea, creo yo que, o sea, que hasta el final, pues, o sea, se hizo hombre como hasta el final, como un hombre normal se muere. O sea, no le pidió a Dios ni nada, ni de que, ay, no, yo no voy a morir, ni escapar a esa cosa. La otra cosa de la humillación es de que humillarse era el hombre que murió en un madero, era maldito. O sea, se hizo maldito también. También creo yo que también dice que se humilló hasta muerte de cruz. Hasta la muerte de cruz. Él nos castigó, hermano, el precio de nuestra redención. Hermano, y es por eso que nosotros no podemos dejar de alabar a Cristo. Yo le voy a decir esto, hermano, con mucho temor y temblor, pero también con mucha responsabilidad. La razón de nuestra ingratitud a Dios es que hemos perdido de vista la grandeza de nuestro pecado y la magnitud de la condenación. Es por eso que nosotros somos ingratos, porque nosotros hemos perdido de vista la magnitud de nuestro pecado. ¿De qué nos salvó Cristo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Cristo pasó en mi lugar? Y hemos perdido de vista la magnitud de la condenación por nuestro pecado. Y hemos perdido de vista la magnitud de nuestra condenación porque, hermanos, hemos perdido de vista la magnitud de nuestro Dios.
Y es por eso que nosotros somos mal agradecidos. Es por eso, hermano, que honestamente, a lo mejor quizás algunos de ustedes dicen, oye, el pastor siempre ora y da gracias a Dios por la salvación que nos da en Cristo. Es que no podemos hacer otra cosa, hermano. Porque cada vez que nosotros somos confrontados con la santidad de Dios, que está sentado en el trono, y, hermano, mi pecaminosidad y lo que hizo Cristo por mí, yo no puedo dejar, cada vez que yo vengo a la presencia de Dios en oración, yo tengo que darle gracias a Dios por la salvación que me ha dado en Cristo. No solamente por lo que Él me libró, hermano, por el simple hecho de que ante la fundación del mundo Él te escogiera para la salvación. Cuando tú no lo merecías, ni yo tampoco, hermano. Y me pongo de ejemplo, yo tenía cero posibilidades de ser cristiano. No solamente por mi naturaleza pecaminosa, sino porque yo vivía en un hogar que ellos no son cristianos y practicaban una religión satánica. ¿Qué posibilidad tenía yo de ser salvo? Yo iba en mi camino al infierno, pero ese Dios grande y poderoso me salvó, me arrebató, me trajo a Él y me dio una nueva vida. Entonces, cuando yo entiendo eso y soy recordado de eso, yo no puedo venir a la presencia de Dios y no decirle, Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque salvaste a Ubaldo, porque salvaste a los Navarrete, porque salvaste a José, porque salvaste a Heriberto, porque eso es un milagro. Entonces, hermano, Cristo, hermano, es por eso, hermano, que esta doctrina es tan importante. Y es mi oración, hermano, que cuando terminemos de estudiar la doctrina de Cristo, tu amor por Cristo crezca. Y tu adoración a Él crezca. Porque tú entiendas quién es Él y lo que Él hizo por ti, hermano. Me quedé así como tambaleando un poquito, porque ya ves que ha repetido mucho que por fe soy salvo, ¿verdad? Pero más bien yo creo, por fe creo, o sea, por la fe creo que, o sea, no porque por fe voy a ser salvo, sino porque tengo fe en que soy salvo porque Dios me salvó desde antes de soy salvo desde antes de la fundación del mundo, no porque mi fe, no por mi fe, sino yo creo que soy salva porque Dios me salvó desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí como que soy un poquito... Pero usted mismo lo ha dicho, cuando usted dice yo creo, yo soy salvo porque yo creo que Dios me salvó ante la fundación del mundo, ahí entra a jugar la fe. Hay dos cosas en esto. La Biblia claramente, enfáticamente nos dice que somos salvos. O sea, nosotros, hermano, fuimos elegidos para salvación antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos, fuimos predestinados para ser salvos antes de la fundación del mundo. Pero esa salvación, Cristo vino para hacer posible esa salvación. Ahora, por ejemplo, Pedro fue predestinado para ser salvo ante la fundación del mundo. Cristo fue elegido por el Padre. Cristo vino al mundo para hacer posible la salvación de Pedro. Y el Espíritu Santo, en el tiempo de Dios, aplica en el corazón de Pedro los beneficios de la muerte de Cristo para que Pedro entonces pueda ser salvo. La salvación se hace efectiva en los elegidos en el momento en que el Espíritu de Dios te da la fe para creer. Porque dice la Biblia, Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Y ese comer y beber la sangre de Cristo está hablando de apropiarse del sacrificio de Cristo. Y los brazos con los cuales yo me apropio de ese sacrificio, ¿cuál es? La fe. Yo creo por fe, o sea, la fe es creer que Jesucristo es suficiente para salvarme. Y ese conocimiento me lleva a mí a descansar solamente en Él para mi salvación. Eso es creer, eso es tener fe. Pero sí, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo solamente. Pero esa salvación, aunque fuimos elegidos ante la fundación del mundo, esa salvación se hizo efectiva en mí el día en que Dios me dio un nuevo corazón, me dio fe para creer. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Por ejemplo, esto es un caso hipotético, porque no va a pasar.
porque Dios, al que Él eligió para salvación, Dios lo va a salvar. Pero es un caso hipotético para que ustedes puedan entender. Si Pedro fue elegido entre la fundación del mundo, y vamos a suponer que Pedro nace, y el Señor salva a Pedro a los 20 o 25 años. Desde que Pedro nace hasta ese día, Pedro, aunque fue elegido para la fundación del mundo, estaba bajo la ira de Dios. Era enemigo de Dios en ese momento, estaba muerto espiritualmente. Hasta el día que Dios hizo efectivo en él la salvación. ¿Sí lo entienden, hermano? Y una vez más, esto es muy importante, hermano, porque primero viene en la salvación, en el orden de la salvación, hermano. Primero viene, ¿qué cosa? La regeneración. Y después viene la fe. Para que un hombre que pueda creer, tiene que nacer de nuevo primero. El Espíritu de Dios lo hace nacer de nuevo, le da fe. ¿Y qué más le da, hermano? El don de qué? Del arrepentimiento, para que se pueda arrepentir. Amén, hermano. Y todo esto es posible por la encarnación del Hijo de Dios. Ahora, hablando de la encarnación, hermano, nosotros vimos, ¿verdad? El domingo pasado, la concepción milagrosa de Cristo. Y hoy vamos a introducir, hermano, la unión hipostática. De la concepción milagrosa de Cristo vimos que estamos hablando de la concepción milagrosa de Cristo, era la doctrina de que Cristo no tuvo un padre biológico, sino que fue concebido por el Espíritu Santo milagrosamente en el vientre de María. Ese es el concepto de la concepción milagrosa de Cristo. ¿Por qué esta doctrina es tan importante, hermano? Porque tiene que ver con la impecabilidad de Cristo. Porque tiene que ver con la impecabilidad de Cristo. Porque Cristo no nació, no tuvo un padre humano. Cristo nace con una naturaleza humana, pero sin pecado. Porque Él fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ahora, vimos también, hermano, hoy vamos a estar mirando la unión hipostática. Y vimos que la unión hipostática es la doctrina que enseña de que en la persona de Cristo hay dos naturaleza. Y ahí es donde vamos a estar enfocándonos, hermanos. Vamos a introducir esta doctrina tan importante. Una cosa que quiero decir, hermano. Yo sé que el nombre mañana a usted se le puede olvidar, porque ese nombre, como más que un término teológico, suena como hipostático. Eso suena como un hueso, como algo, ¿verdad? Me duele el hueso hipostático, algo así, ¿verdad? Suena como algo más que todo médico, pero es un término teológico. Pero si usted no recuerda el nombre, está bien. Pero lo que usted sí tiene que saber, hermano, es que en la persona de Cristo hay dos naturalezas. Quiero hacer una relación. Cada vez que yo digo en la persona de Cristo había o era, la razón por la cual yo lo digo en pasado es porque al hablar de Cristo generalmente estoy hablando al hablar de la encarnación, estoy hablando de Cristo encarnado, antes de morir. Obviamente todos sabemos que hoy Cristo sigue siendo 100% hombre y Él sigue siendo 100% Dios. Hoy Él sigue siendo sin pecado porque Él es Dios. Pero cuando yo digo era, no interprete, hermano, que Cristo no es ahora, sino que estoy refiriendo a la encarnación. Él era sin pecado, Él era 100% hombre y Él lo sigue siendo, pero me estoy refiriendo a la encarnación. ¿Sí entienden eso, hermano? Porque no quiero que haya confusión en eso, hermano. No, o sea, y se entiende, hermano, que eso se puede entender que después del pasado, presente y va a ser en el futuro. Exacto. Él, en el momento en el que Cristo encarna, Él añade a la divinidad un cuerpo. Ahora, esto, hermano, es súper importante. ¿Por qué? Porque ese concepto teológico define a la persona de Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en Cristo, tenemos que pensar recordarnos que Cristo era una persona con dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué este tema es tan
esto es tan importante. Ok, nosotros vimos en la unión hipostática, ¿verdad?, la naturaleza divina de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, y también, hermano, hoy vamos a estar mirando esta doctrina a través del credo de Calcedonia. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el credo de Calcedonia? ¿Cómo, hermano? Sí, sin duda alguna, hermano, en la Iglesia Católica se lo han aprendido. Pero yo quiero decir una cosa. Porque esto una vez, pues, alguien me había dicho, el pastor, cuando leímos el credo de los apóstoles por primera vez, o sea, me confundí un poquito, porque eso es lo que nosotros aprendimos en la Iglesia Católica. Y déjenme decirle algo, hermano, la Iglesia Católica, recuerden, hermano, que la Iglesia Católica romana, ¿qué es lo que es? Es una distorsión del verdadero cristianismo. Muchas de las doctrinas católicas son doctrinas cristianas. Los católicos, al igual que nosotros, creen que en la Trinidad. Los hermanos, los católicos creen que Cristo es el único que puede salvar. Pero ellos dicen que para ser salvos necesitamos a Cristo más obras. Es ahí donde usted ve qué cosa, la distorsión. Ellos creen, hermano, que la Biblia es inspirada por Dios. Pero ellos creen que no es la única autoridad en la iglesia, ¿verdad? Ellos tienen la tradición y tienen el magisterio del Papa. Pero el credo de los apóstoles ellos lo tienen, el credo de Nicea, de Nicea también nosotros saben, el credo de Calcedonia, todos estos credos, hermano, históricos de la iglesia. Ahora, antes de ir al credo de Calcedonia, que yo quiero, que es el credo que explica muy bien la unión hipostática de Cristo, quiero hacer dos aclaraciones. Aclaración número uno, hermano, cada vez que usted escucha un credo, por ejemplo, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Calcedonia y todos los demás credos que hay, todos estos credos, hermanos, son es el resultado del esfuerzo de la iglesia en un momento histórico definido para contrarrestar una herejía que se levantaba en la iglesia. Y es por eso que la iglesia se reunía y ellos, la línea, la regla que ellos tenían para decir esto es y esto no es la doctrina apostólica. Ahora, el credo de Calcedonia, vamos a estar mirando cuáles fueron las herejías que dieron, que llevó a la iglesia a hacer este credo específico. Y esa es la primera aclaración que quiero hacer. Los credos surgen como ¿qué? Como el resultado del esfuerzo de la iglesia o de la respuesta de la iglesia cristiana a una herejía específica en un momento de la historia de la iglesia. Ahora, este credo, hermano, yo le voy a dar una copia a cada uno. Por eso necesito que me reparta una copia a cada uno, por favor. Este credo, hermano, quiero que usted cuando lo tenga, lo vamos a leer completo, pero solamente vamos a enfatizar dos cosas acerca de nosotros. Dígame, hermano. Yo le preguntó así a una persona y luego me dice, es que la iglesia católica es la original, ¿qué no es que la iglesia católica viene desde Pedro? Nada más. Dice, o sea, y de Pedro ya después viene otro y luego ya después, o sea, se supone que Juan Pablo, bueno, es lo que platica ella, de Juan Pablo II, o sea, viene toda esta de los ¿cómo se llama? De los papas, o sea, pero viene desde, o sea, sí. Entonces, usted dígame, me dice, ¿desde dónde viene su iglesia? Nuestra iglesia está fundada desde Pedro, porque en la Biblia dice, en ti voy a edificar mi iglesia y nosotros venimos desde ahí. ¿Y ustedes desde dónde vienen? Fíjese, hermano, es un buen tema. Es un buen tema que nosotros vamos, en un domingo por la tarde, vamos a estar tratando historia de la iglesia y vamos a estar mirando también la historia por qué nosotros somos bautistas y de dónde surge la iglesia bautista. Pero con relación a eso, hermana, Cristo cuando dijo a Pedro, y
tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, él no se estaba refiriendo a Pedro, él estaba refiriéndose a la verdad de que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Porque recuerden que Cristo le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos dijeron, bueno, tú eres, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Y Cristo le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le responde, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Hasta ese momento, ¿cuál era el nombre de Pedro, hermano? ¿El nombre de Pedro cuál era? Simón. Y le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, que es, en el griego, hermano, es piedrita pequeña. Y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que Cristo le está diciendo en español, hermano, era, y yo te digo que tú eres piedrita, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál era la roca? Cristo. Era la declaración de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que al Él fundar la iglesia sobre esa verdad, sobre Él, dice la Biblia, dice Jesús, el Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso es un pasaje que a mí me encanta, hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo que Cristo está diciendo es, no es que el infierno, no es que nosotros vamos a resistir el ataque del infierno, es que el infierno, Satanás mismo, no podrá resistir el avance de la iglesia. Y es por eso, pero cuando hablemos de historia de la iglesia, vamos a tratar ese punto, hermano. Ahora bien, todos tienen el credo, hermano. Quiero notar, porque no quiero que nadie se vaya a asustar. Cuando dice, si ustedes se fijan en la primera parte, dice, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres. Cuando está hablando ahí de los santos padres, no está hablando del Papa, de los papas de la Iglesia Católica Romana. Está hablando, hermanos, de los apóstoles, que fueron los padres de la Iglesia. ¿Por qué los apóstoles fueron los padres de la Iglesia? Porque ellos fueron, exactamente, Cristo le dio la enseñanza a ellos, y ellos, hermanos, establecieron esa enseñanza como el fundamento de la iglesia. Y en el tiempo en que se hizo este credo, que si usted ve en la parte de arriba dice que se hizo octubre 8 al 1 de noviembre del año 451 después de Cristo. Cuando la iglesia, hermanos, se reunió en aquel tiempo, este era el lenguaje que usaban para referirse a los apóstoles, los padres de la iglesia. De hecho, hay muchos otros hombres que no eran apóstoles que históricamente se le llaman los padres de la iglesia, pero no tienen nada que ver con el Papa. Cuando leamos esto, hermano, no piense, el pastor no está enseñando a seguir a los papas católicos. No estamos hablando de eso. Estos padres son los apóstoles de la iglesia. Y lo otro con relación a este credo, hermano, esto usted debe de aprendérselo de memoria. Porque aquí está la doctrina de Cristo explicada, lo que históricamente la iglesia cristiana ha creído acerca de Cristo. Si usted se aprende esto de memoria, usted tiene un doctorado en cristología, hermano. Porque aquí está lo que la iglesia históricamente ha creído acerca de Cristo. Habiendo hecho esa aclaración, voy a leerlo. Dice: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, entre paréntesis, coesencial, con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades,
de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturaleza, desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Hermano, lo que tenemos aquí en el credo de Calcedonia, como decía, es un doctorado, hermano, en cristología. Porque ahí hay, hermano, ese credo compasa, hermano, todo lo que tiene que ver específicamente con la persona de Cristo, la naturaleza de Cristo. Ahora bien, hermano, cuando este credo se hizo, como decía, habían surgido varias herejías en la iglesia, y una de las herejías que había surgido era el docetismo en el primer siglo. El docetismo era una doctrina herética que se había levantado, que enseñaba que Jesús tenía apariencia de ser humano. O sea, los seguidores o los precursores de esta herejía decían que Cristo no era verdaderamente humano. Él tenía apariencia de humano. Parecía un hombre, pero no era hombre. Y esto, hermano, es una herejía y que tiene implicaciones en la salvación de las personas. Porque si Cristo no fue humano, verdaderamente humano, entonces Cristo, hermano, no pudo haber muerto. Y si Cristo no murió, todavía nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo, hermano, hay una pregunta de catecismo que no sé si ya esa la vieron los niños, que dice, ¿cómo el Hijo de Dios pudo sufrir? Ya lo vieron, dice el catecismo, ¿cómo el Hijo de Dios pudo sufrir? Y la respuesta a esa pregunta es, se la voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice algo así como, ¿sabes? Tomando para sí un cuerpo humano. Cristo, siendo completamente y verdaderamente Dios, también fue y es verdaderamente y completamente humano. Para que el Hijo de Dios sufriera, Él tuvo que hacerse hombre. Hermano. Pero ellos, en eso, ¿se están basando a alguna parte de la Biblia o no lo dicen así? Hermano, a donde tengo entendido, esta persona, cada vez que una mala doctrina o una herejía sale de una distorsión de la naturaleza de una doctrina bíblica. Por ejemplo, no tengo todos los detalles ahora, pero quizás esta persona decían, Cristo es Dios. Ellos reconocían quizás la divinidad de Cristo, pero ellos decían, si es Dios, no puede ser humano. Y déjame decirte, hermano, nosotros creemos. Bueno, yo digo, como si alguien nos saliera con esto, nosotros cómo lo podríamos comprobar, ¿verdad? Que Cristo verdaderamente. Si ellos si hay algo que ellos saquen de aquí, nosotros podemos demostrar. Ok, muy buena pregunta, hermano. Si hay alguien que viene y nos dice, o nos quiere enseñar, o refutar, y decir Jesús no era verdaderamente hombre, Él tenía apariencia de hombre. Bueno, nosotros podemos usar varios textos bíblicos que nos hablan de verdaderamente que Cristo es un hombre. Tiene una naturaleza humana. ¿Y qué verso nosotros usaríamos para eso? El nacimiento virginal de Cristo. Número 1.
Filipenses 2, que acabamos de leerlo. En los evangelios, hermano, Cristo dice, cuando Él resucita, dice que él tuvo ¿qué cosa? Hambre. Le dijo a Tomás, toca, mira toca mis manos y mi costado. Pero aparte de eso, cuando esos son textos que hablan de la verdadera humanidad de Cristo, también en la cruz del Calvario, ¿cuáles fueron una de las últimas 7 expresiones de Cristo en la cruz? Tengo sed. Exactamente, un espíritu no puede tener sed. Cuando Juan el Bautista habla de Cristo, dice, detrás de mí viene uno que es primero que yo. Dice, del cual yo no soy digno de ¿qué? De desatar la correa de su sandalia. ¿Ves? Y también un buen texto es el texto de Juan, de las epístolas de Juan. Muy bien. Cuando él dice, cualquiera que niegue que Cristo ha venido en carne es el anticristo. Amén. Juan lo dice claramente, cualquiera que niegue que Cristo vino en carne es el anticristo. Esta gente, hermano, eran parte del sistema del anticristo, porque negaban que Cristo había venido en carne, hermano. Los profetas también. En los libros del Antiguo Testamento, o sea, bíblicamente dice que ya estaban diciendo que iban a ser un nazareno. Exacto, un niño no es nacido, un hijo nos es dado. Ahí usted ve, hermano, las dos naturalezas de Cristo. Un niño nos es nacido. No dice un ángel o un espíritu va a venir y va a influir sobre nosotros. Dice, un niño nos es nacido, su humanidad, hijo nos es dado. Hijo, está hablando, cuando dice hijo nos es dado, está hablando de qué? De la divinidad de Cristo. Ese bendito que nació en Belén de Judea era y es 100% Dios y 100% hombre. Y eso es muy, hermano, honestamente, yo le voy a decir algo. Demostrar bíblicamente la doctrina de Cristo, no quiero sonar simplista con esto, pero demostrar bíblicamente la doctrina de Cristo, eso es pan comido. Porque más claro, hermano, ni el agua. Demostrar bíblicamente la humanidad de Cristo está claro también. A donde nosotros tenemos conflicto nos es un poco más difícil es entender la unión hipostática. ¿Por qué? Porque al igual que la doctrina de la Trinidad, nosotros no tenemos nada con qué comparar eso. Nosotros no podemos entender cómo en una persona hay dos naturalezas, pero no hay dos personas. Una sola persona, dos naturalezas. Y eso para nosotros, hermano, es difícil de entender. ¿Por qué? Porque no tenemos nada con qué comparar. ¿Sí me entiende, hermano? Nosotros lo creemos por fe. Y porque Jesús se ha revelado a nosotros como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora bien, hermanos, otra doctrina o herejía que surgió fue el arianismo, que surgió en el siglo IV de la iglesia. Y el arianismo enseña que Jesús era un ser creado, no era verdaderamente Dios. La anterior, hermano, el docetismo decía Cristo no era verdaderamente hombre. Y el arianismo, que surge en el siglo IV, dice Jesús no era verdaderamente Dios, era un ser creado. Hermanos, ¿quiénes son la versión moderna de los arianistas? ¿Cuál es la versión moderna de esta herejía cristológica? Uno de ellos y los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hermano, al no creer que Jesús es verdaderamente Dios, al ellos creer que Jesús es un ser creado, ellos, hermano, son arianistas. Ellos creen en esta herejía bíblica. Y un texto que ellos usan, herejía teológica, gracias. Un texto que ellos usan para apoyar esta herejía, ¿ustedes saben cuál es? Colosenses 1, creo, si mal no recuerdo, que dice, y Él es el primogénito de toda la creación. Y ellos dicen, ¿ves?
Dice que es el primogénito de toda la creación. Lo que eso significa es que es el primero de todo lo creado. O sea, que lo primero que Dios creó fue Jesucristo. Pero el texto, Pablo no está diciendo eso. ¿Por qué lo sabemos? Porque un texto, la Biblia hay que interpretar a la luz de ¿qué? De su contexto, del contexto inmediato, del contexto bíblico. Y nosotros sabemos por el contexto inmediato y bíblico que Cristo no es un ser creado, porque el mismo Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo le dice a los judíos, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de su preexistencia. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando inspirado por Dios dijo, y él, Cristo, es el primogénito de toda la creación? Bueno, en el tiempo de Pablo y de Jesús, en el tiempo de Abraham, en aquel tiempo, el primogénito no solamente era el primer hijo, sino que el primogénito era el que tenía el derecho de heredar todo lo de su padre. La herencia le correspondía a ¿quién? Al primogénito. Por eso el conflicto entre quién, hermano. ¿Quién tuvo un conflicto con esto? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan que Esaú qué quería? Comer. A él no le importaba la primogenitura y vino su hermano Jacob y dijo, te doy un plato de frijoles y si me das tu primogenitura. Y él dijo, bueno, pues yo lo que necesito comer. Porque a él, de Esaú, a él le correspondía el derecho de primogenitura. De él era todo lo que su padre tenía. Entonces, cuando en ese sentido es que Pablo le aplica a Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, ese título, cuando dice, eres el primogénito de toda la creación, lo que está diciendo, hermano, es que Jesucristo es el heredero de toda la creación. Todo le pertenece a él. Vemos que Pablo dice en Romanos que todo fue creado por medio de él y para él. O sea, todo fue creado por medio de él y fue creado para él, porque a Cristo le corresponden todas las cosas. Y ahora te voy a presentar la otra cara de la moneda. Porque a Cristo, porque Él es el heredero de todas las cosas. Y nosotros, por medio de la fe, estamos en Cristo. La iglesia es coheredera con Cristo de todas las cosas. ¡Aleluya! Hermano, por eso nosotros no tenemos que preocuparnos por alcanzar el sueño americano. Porque nosotros tenemos algo más glorioso. El mundo nos pertenece porque estamos en Cristo. Y cuando Cristo el Rey venga, junto con Él, después que Él aplaste a todos sus enemigos y condene a todos los inicuos, junto con Él, heredaremos todas las cosas. Solamente, mi hermano, espera un poquito más. Espera en Cristo un poquito más, que ya Él viene por nosotros. Amén, hermano. Hermano. Yo tengo una cuestión chiquita. Sí, hermano. Cuando Jesús resucitó en 3 días, ¿resucitó en forma de hombre en carne o en forma de espíritu? No, Cristo resucitó con un cuerpo humano. ¿Cómo? Corporalmente, fue un cuerpo. Lo que Cristo, la razón por la cual Cristo pudo aparecer, ¿se acuerdan que el texto dice que Cristo apareció a los discípulos cuando estaban unidos, estaban ellos acobardados, cerradas las puertas, y Cristo se apareció en medio de ellos? Porque Cristo resucita con un cuerpo glorificado. Es un cuerpo humano, pero diferente al que nosotros tenemos. Pero los discípulos lo reconocieron. Y tenían las marcas de los clavos. Exacto, tenían las marcas de los clavos, y los discípulos. Lo que pasa es que al principio estaban confundidos porque, hermano, por el temor que ellos tenían. Pero Cristo resucitó con un cuerpo, corporalmente. Cristo no resucitó en espíritu, sino corporalmente. Y así, corporalmente, vamos a resucitar nosotros. Hermano. ¿Y es cuando ascendió el espíritu o En carne. carne? Y hoy Él está sentado a la diestra del Padre corporalmente. Amén. Hermano, ¿por qué? Lo voy a dejar aquí porque esto es tan hermoso, hermano. Yo no quiero. Mi gran enemigo es el tiempo, hermano. No sé si es que el tiempo pasa rápido o yo hablo mucho. Yo creo que es que el tiempo pasa rápido.
Pero hermanos, lo quiero dejar aquí porque no quiero apurar esto porque esto es muy importante. Pero cuando usted piensa en todo esto, es por eso que nosotros cantamos. Ven, contempla. ¿Qué cosa? El misterio. Porque la encarnación es un misterio. La unión hipostática de Cristo es un misterio. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo nosotros entendemos que ahora mismo, en la unidad de Dios, en la Trinidad, hay un cuerpo humano? Y eso, hermano, tiene implicaciones para nosotros, porque como decía el domingo pasado, sí, hermano, es un misterio. Ahora mismo en la encarnación, hermano, en el cielo hay un cuerpo, en la Trinidad hay un cuerpo humano. Porque Cristo resucitó y ascendió corporalmente al cielo. Y dice la Biblia que Cristo está como sentado. Un espíritu no se siente. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Cuando Steven muere, hermano. Esteban. Hermano, hoy estoy por la bomba. Cuando Steven muere, hermano, lo están apedreando. Esteban. En inglés, sí. Es que yo soy americano. Cuando Esteban muere, hermano, ¿qué dice Esteban? Cuando están apedreando. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, Dios de Dios, parado. Es la primera vez que se ve a Cristo parado. ¿Y usted sabe por qué? Esto es lo que muchos comentaristas bíblicos dicen, muchos teólogos dicen. Y yo me inclino a pensar que están correctos. Y ellos dicen que cada vez, la razón por la cual Esteban ve a Cristo parado es porque Cristo estaba recibiendo el alma de Esteban. Que cada vez que un cristiano muere, Cristo recibe su alma. No es Pedro, no es la Virgen María, no es el Arcángel Miguel, es el mismo Señor Jesucristo, de pie, recibiéndonos en gloria. Hermano, vamos a darle emoción y voy a seguir predicando, pero eso es glorioso, hermano. Eso, cuando usted y yo, escúchame, hermano, cuando usted y yo tenemos esa perspectiva y tenemos ese conocimiento y lo vemos en la Escritura, porque esto no es imaginaciones, fábulas que nosotros no hemos inventado. Lo dice la Biblia. Esteban lo vio y nosotros lo vamos a ver también. Pero cuando usted sabe esto y cuando usted tiene conciencia de que el día que usted cierre sus ojos aquí, el mismo Señor Jesucristo lo va a recibir en gloria. Hermano, ¿qué temor le podemos tener a la muerte? ¿Qué temor le podemos tener a la muerte si el mismo Cristo no es? Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano. Una pequeña duda, hermano. Entonces, la parábola que dice que cuando el mendigo muere y el rey, y entonces cuando está esa situación de que uno se va al cielo y otro se va al infierno, entonces Padre Abraham, ahí está otra cosa que dice, Padre Abraham, dile a Pedro, Padre Abraham, déjame, Padre Abraham, o sea, ahí sí también tenemos la confusión. Muy fácil, hermano, muy fácil de responder esa pregunta. Y precisamente anoche mismo hablamos un poquito de eso en la reunión de hombres. ¿Quién es? ¿Por qué la Biblia llama Padre Abraham? El padre de la fe. Porque Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue, hermano, así Dios, la Biblia lo llama. Y dice la Biblia que todos los que son de la fe somos hijos de Abraham. Pero cuando Lázaro estaba en el seno de Abraham, no es que era Abraham, o sea, no es que Abraham es el que lo iba a recibir o que lo estaba consolando, sino que el seno de Abraham es el lugar, hermano, el lugar de descanso, donde todos los creyentes que han muerto están hasta el día que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, lo que va a pasar es que va a haber la resurrección corporal de los creyentes. Va a venir el juicio y la iglesia va a descender del cielo con Cristo y vamos a habitar la tierra.
Pero los creyentes, hermanos, que mueren, no están en, ¿cómo decir? En ese estado en el cual vamos a estar cuando Cristo venga. Ellos están en un lugar de descanso. Ustedes no se acuerdan, hermano, en Apocalipsis, ¿qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Dice que los creyentes, ¿cuál es la oración de los creyentes que están descansando? ¿Hasta cuándo, Señor? No juzgarás y vengarás la sangre de los justos. Porque el seno de Abraham es un lugar de descanso donde vamos a estar los que muramos antes que Cristo venga. Y una vez que Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. La iglesia va a ser arrebatada con Cristo en el aire. Cristo va a juzgar al mundo. Y cuando, después del juicio, la iglesia desciende de nuevo a la tierra, a una tierra completamente renovada con Cristo, y habitaremos la tierra para siempre. Hermano, y eso, hermano, yo por muchos años creí que nosotros íbamos a estar flotando en el cielo, pero nosotros no vamos a estar flotando en el cielo. Nosotros vamos a estar en la tierra con Cristo. La Biblia nos presenta a la iglesia ascender con Cristo al cielo, pero también el libro de Apocalipsis nos presenta a la iglesia descender del cielo con Cristo. Y también es un recordatorio de que el cuerpo no es malo. Nosotros, el estado intermedio, los que están muertos ahora, los cristianos que están muertos, están separados de su cuerpo, y ese no es el estado final. El estado final es el alma y el cuerpo unidos nuevamente, en un cuerpo glorificado. Y hermano, ¿cómo Dios va a hacer eso? Yo no entiendo. Yo creo que hablaba con mi hermano el otro día y le decía, hermano, imagínense que a uno, el que se lo comió el tiburón hace 1000 años atrás, ese tiburón ya quizás ni sus nietos existen. Pero el cristiano que se lo comió ese tiburón, dice la Biblia, que el mar entregará a sus muertos. Yo no sé de dónde Dios lo va a sacar. Una cosa yo sí sé, que el mar va a entregar todos los muertos que hay en él. Y Dios es poderoso para hacerlo, porque Él es poderoso. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Hermano. Usted dijo que cuando muéramos, el Señor en el infierno va a estar esperando. Entonces, si uno muere, ¿verdad? El Señor va a estar recibiéndonos. Entonces, vamos directamente A un lugar de descanso. Pero directamente, Él nos recibe en Sí, el hermano. momento que nosotros morimos, aunque no haya todo el juicio ni nada, Él nos recibe. Sí, hermana, porque nosotros no vamos. O sea, cuando el alma, la muerte es la separación, recuerden, la muerte no es más que la separación de qué? Del alma y el cuerpo. Pero cuando el alma se separa del cuerpo, ¿por qué el alma se separa del cuerpo? Porque Dios es quien la separa. Y cuando Dios separa tu alma del cuerpo, tu alma no va flotando en el aire, ¿sabes? Y está de aquí para allá o un lugar en un purgatorio o algo así. O sea, el alma, tu alma, hermano, va a Dios. Y es el Señor Jesucristo quien recibe tu alma. Los cristianos. Bueno, hermana, yo no, la Biblia no vemos ningún caso en la Biblia, por ejemplo, de que un incrédulo, el caso de Cristo recibiendo a un cristiano, lo vemos en Esteban. Pero también, hermano, si vamos siendo consistentes con la Escritura, nosotros podemos ver que cuando un incrédulo muere, ¿quién tú crees que lo va a estar esperando? No es el diablo, La ira de Dios. es la ira de Dios. Un Dios airado. O sea, Dios, pero Airado. Porque, hermanos, recuerden, el infierno, ¿qué es lo que es? ¿No? Y un lugar de tormento, ¿qué es lo que es, hermano? Es la presencia de Dios sin un mediador que es Cristo. Entonces, hermana, mi hermana querida, cuando el incrédulo muere, su alma va a un lugar de tormento hasta el día del juicio. Y eso lo vemos en la parábola de el rico y Lázaro, ¿verdad? El Seol es el lugar de tormento hasta el día del juicio, que esos cuerpos resuciten también y sean echados cuerpo y alma al infierno, que es la presencia de Dios sin un mediador. Hermano, usted se da cuenta cuánta doctrina a veces uno creemos que la dominamos, pero no, porque muchas veces yo pasé muchos años creyendo también que el infierno era un lugar lejos de la presencia de Dios y que ahí era el reino del diablo. No, el diablo va a ser atormentado
en el infierno también. Cuando el alma muere, hermano, el hombre muere, el incrédulo, Dios lo pone en un lugar de tormento y él recibe a sus santos. Hermano, hay un texto en la Biblia que dice: hermosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. O sea, y una vez más, por esa verdad, nosotros no debemos tenerle temor a la muerte. Y por esa verdad es que los incrédulos tienen toda razón de tener temor a morir. Porque cuando ellos mueran, los va a estar esperando un Dios airado. Y una vez más, nosotros no tenemos con qué comparar la ira de Dios, hermano. Yo siempre digo, lo más cercano que tenemos a la ira de Dios que podemos ver, lo tenemos en la historia en Sodoma y Gomorra. Y eso duró, hermano. Póngase que haya durado un día. Fuego descendió y consumió esas dos ciudades. Pero la ira de Dios dice que el fuego no se apaga. Los hombres desearán morir. Y dice la Biblia, la muerte huirá de ellos. Imagínate cuán terrible. Por eso es que la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios mismo. Y hermano, una vez más, cuando usted piensa en esto y usted se ve ahora salvo, ¿cómo usted no va a alabar al Señor, hermano? ¿Cómo usted no va a alabar al Señor cuando usted sabe que el día que usted muera, el mismo Señor Jesucristo estará esperando en gloria? Y Él nos consolará. Y Él mismo, dice la Biblia, secará las lágrimas de nuestros ojos. Sea su nombre bendito por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Amantísimo Dios, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, cuando nosotros estudiamos tu palabra, Dios mío, no podemos hacer otra cosa que decir: te amamos, Jesús. Te amamos, Señor, Señor, todo nuestro ser te ama. Tú eres hermoso, tú eres glorioso, tú eres majestuoso. No hay nadie como tú, y ante ti nos postramos en este día adorando tu nombre. Amén. Cuán glorioso eres tú, Señor. Padre, pero cuán grande, oh Dios, es esta salvación que tú nos has dado. Señor, en esta hora yo te ruego que las verdades que hemos aprendido hoy, tú, Señor, las grabes en nuestra mente, las selles en nuestros corazones, y que estas verdades nos consuelen cuando el dolor y el sufrimiento lleguen a nuestras vidas. Que podamos recordar que Cristo ya pasó por y salió victorioso. Y que en Cristo nosotros, Señor, somos victoriosos sobre la muerte, sobre el dolor y sobre la enfermedad. Señor, ayúdanos cuando el día de la tentación llegue. Ayúdanos a recordar que Cristo es nuestro mediador perfecto, que Él venció la tentación, que Él venció al maligno y que en Él nosotros tenemos victoria sobre el pecado también. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con tu bendición a nuestro hogar. Y que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos haga recordar estas verdades durante esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.